Hola, Borja Cabezón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por atendernos, que ha sido complicado porque tienes una agenda que es increíble. Bueno, sí, la verdad es que es una agenda bastante compleja. Llevo un año casi, ahora en marzo haremos un año como embajador de salud global y COVID-19. Y la verdad es que sí, sí, tienes toda la razón, ha sido complicado, pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante. Oye, cuéntanos, ¿qué es este título de embajador para el COVID-19? Bueno, es un título, es un nombramiento que el gobierno de España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, hace a finales del año 21, en diciembre del año 21, y viene a ser un poco el reflejar la importancia de la salud global hoy en día en los gobiernos y en las diferentes políticas públicas. Yo creo que ahí acertó de lleno el gobierno de España, intentando expandir un poco lo que es la temática de la salud global, lo que es la importancia de tener una estrategia concreta como país y vinculada al multilateralismo internacional, y yo creo que es un acierto, sí, como decía. El motivo también de la agenda tan completa es que bueno, me toca representar al país en diferentes organizaciones internacionales, en diferentes embajadas, en diferentes eventos a lo largo del mundo, también en España, y el establecer diferentes vínculos y relaciones con organizaciones, think tanks, asociaciones que tengan que ver con esto de la salud global. Y hoy en día, como por desgracia, la salud y la importancia de proteger la salud y prepararnos para futuras pandemias después de la terrible pandemia de la COVID-19, pues bueno, tenemos que establecer diferentes canales de vinculación, y en eso personalmente estoy. ¿Mm? Llevas ya más o menos casi un año. Es un año, en marzo haré un año. En marzo será un año. Más o menos, ¿cuál sería tu balance de este primer año? Creo que es un balance bastante positivo. España ha estado presente en muchos eventos y discusiones, debates internacionales en torno al mundo de la salud global, y creo que es positivo. Te podría reflejar tres o cuatro ideas o conceptos o visiones que hemos tenido a lo largo del año, como es el reimpulsar junto a la Agencia de Cooperación Española, junto a la Dirección de Política de Desarrollo y junto al Ministerio de Sanidad, la Estrategia de Salud Global Española. Una estrategia de salud global que luego, si quieres, si tenemos tiempo, pues te desarrollo en más profundidad. Luego hemos tenido una representación y un liderazgo relevante en el Global Action Plan. Es una iniciativa que promueve el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken del gobierno de Estados Unidos, donde se quiere transformar junto a la unión de diferentes países lo que es el tratamiento y la reflexión de las futuras pandemias, y cómo el mundo tiene que estar más consolidado y unido en la protección y en la estrategia para definir diferentes soluciones a futuras pandemias sanitarias. Después hemos tenido la capacidad de tener diferentes eventos, actos internacionales. También con el Global Action Plan España trajo aquí a diferentes países, organizaciones y demás para poder discutir diferentes debates. Y ahora estamos también, pues bueno, iniciando junto a la Comisión Europea el Team Europe Initiative, que es una iniciativa en América Latina para intentar pues ayudar, promover junto a la región latinoamericana diferentes hubs donde se pueda fabricar vacunas, medicamentos y distribuir a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana. Lamentablemente esta pandemia ha sido un problema a nivel mundial. ¿Qué se puede mejorar para esa coordinación? Pues ya no solamente en España, sino en una coordinación a nivel mundial. Y hace poco hemos visto como de repente China daba un poco libertad de movimientos, y había ahí un poco de discrepancia con este tema. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, yo creo que fundamentalmente son dos cuestiones, un poco la que se están discutiendo ahora mismo a nivel global. Uno, la preparación de los países para futuras pandemias. Eso pasa por fortalecer los sistemas sanitarios, eso pasa por dotar de más inversión a todos los temas vinculados a la sanidad, y eso pasa por tener una vigilancia epidemiológica concreta y consensuada, coordinada con los diferentes países y organizaciones internacionales. Y luego yo siempre digo dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Una es vacunar,
y otra tener vacunas. En diferentes países, por desgracia, este baremo o esta ecuación es inversa. Hay países donde sí que tienen la capacidad de tener vacunas y otros países que no tienen la capacidad para tener vacunas. Y hay países donde pueden llegar las vacunas y no tienen la capacidad para vacunarse, porque no tienen ni los centros sanitarios, ni la distribución necesaria, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que lo más importante es tener las vacunas y vacunar. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, en el Global Action Plan, en el plan que te comentaba antes, iniciado y liderado por el gobierno de Estados Unidos, pues está trabajando con bastante fuerza. Y luego, bueno, hay cuestiones pues más de estar por casa, por decirlo de manera, pero que es el uso de la mascarilla. Ya sé que ahora en España, en la próxima semana, vamos a dejar de tener que llevar obligatoriamente la mascarilla, pero en diferentes momentos de la historia que sucederán en el futuro, esperemos que con muy poca frecuencia, pero la mascarilla se ha visto como un aliado fundamental del ser humano para poder paralizar o espaciar o disminuir la infección, en este caso del COVID-19. Yo creo que, además, cuando empezó un poco toda la pandemia, que veíamos a personas con mascarilla y nos chocaba, ¿no? Que llevaban, sobre todo los asiáticos, ¿no? Que están mucho más acostumbrados, lo mirábamos un poco con rareza. Ahora que ya hemos acostumbrado a, digamos, a nuestro cuerpo y a nuestra mentalidad a llevar la mascarilla, ¿no sería el momento ese que estás comentando tú de decir, oye, en algunos momentos hay que llevarla? ¿O en algunos sitios puntuales? Bueno, por eso te lo comentaba, justamente te comentaba lo mismo, ¿no? Yo creo que tu observación la comparto plenamente. Yo creo que venimos de un momento muy complejo, muy complejo. La pandemia de la COVID, pues yo creo que bueno, ha redirigido un poco las prioridades de los diferentes gobiernos. Y más allá de las diferentes, por supuesto, medidas, inversiones, etcétera, yo creo que hay distribuciones de vacunas importantísimas, la forma de vacunar, los centros sanitarios, pero, repito, el uso de la mascarilla se ha confirmado como uno de los aliados del ser humano a la hora de disminuir o eliminar la propagación de ciertos virus, como por ejemplo el de la COVID-19. Hablaba del tema de vacunación. Aquí en España estamos en unos niveles altísimos en comparación con otros países de vacunación. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos comunicar, ¿vale?, a otros países que realmente esto funciona? La verdad es que esto es una cuestión que me alegra que la comentes porque el Gobierno de España ha hecho un trabajo formidable a la hora de hacer pedagogía, de impulsar una vacunación que en España estamos a uno de los niveles más altos del mundo, por no decir que somos de los países o el país más vacunado del mundo. En términos segmentados de población estamos hablando de que el 80% de las personas, perdón, el 92% de las personas de más de 12 años, mayores de 12 años, están vacunadas. Casi el 100%, por no decir el 100%, de más de 80 años están vacunados. Y en lugares del 95% y demás, personas de más de 40 años también están vacunadas. Por lo tanto, yo creo que los números de este país en cuanto a vacunación son asombrosos en comparación a otros países, como estabas comentando. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que se puede hacer es hacer una pedagogía clara y fundamental por parte de los diferentes organismos internacionales como la OMS, crear un pacto entre los países, por eso la iniciativa americana del Global Action Plan es tan importante para intentar generar sinergias, fortalezas y estrategias comunes en los diferentes países. Y dos, hablar de las bondades que tiene el vacunarse y hablar de las maldades que tiene el no hacerlo. En esto hay una clara, un claro enemigo, que es la desinformación sanitaria, que claro, confunde mucho a la población y nos lleva a lugares de confusión que no son sanos y que no ayudan a que la población se vacune ante epidemias como la que hemos vivido. Hablamos ahora de lo que son las vacunas. España, por suerte, hemos tenido vacunas suficientes para vacunar a la población y la población ha reaccionado. ¿Cómo podemos hacer que a lo mejor países que no tienen ese acceso a esas vacunas lo puedan tener?
porque estamos hablando que esto es un problema a nivel global, a nivel mundial. Se ha visto, ¿no?, justamente que el virus se propaga más rápido que los mensajes de WhatsApp a día de hoy, ¿no? Sí. Además, yo creo que lo hemos vivido todos rápidamente, ¿no? Lo que parecía que de repente estaba en un país de Asia, luego pasaba a Italia, que nunca iba a llegar, de repente llegó y nadie sabía cómo, pero llegó. Totalmente. Y luego hay esos países que no tienen acceso a las vacunas, pero tampoco tienen acceso a lo mejor a personal sanitario. A nivel global, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar? Bueno, hay diferentes iniciativas a nivel global y tal que yo creo que sí son importantes reflejarlas, ¿no? Tenemos el ACTA. El ACTA es una iniciativa que se inició en primavera del año 2020, que converge y une a diferentes gobiernos, personal sanitario, científicos, organizaciones, think tanks, diferentes institutos de datos, y yo creo que es una iniciativa muy potente, donde está insertada la COVAX, y donde precisamente ahora a finales de mes tenemos una reunión para decidir el futuro del ACTA, para decidir en qué se va a transformar esa iniciativa y para ver cómo conformamos la continuidad de un espacio y una acción global. Yo asistiré personalmente a dicho evento representando a España, será en Johannesburgo, en Sudáfrica, como te digo, a finales del mes de febrero, y tendremos la capacidad de poder saber cómo nos vamos a organizar después del ACTA. El COVAX, quiero reflejar dos datos. España ha donado más de 70 millones de vacunas al mundo y ha donado más de 175 millones de euros a la iniciativa COVAX, que está insertada en la gran iniciativa, como decía antes, en la iniciativa madre, que es el ACTA. En septiembre, el pasado septiembre, hubo una reunión muy importante en España. Sí, tuvimos una reunión, como decía antes, sobre el Global Action Plan. El Global Action Plan es una iniciativa que lanza el presidente Biden y el gobierno de Estados Unidos a finales del año 21. En febrero de 2022 se funda con una primera reunión ministerial de los diferentes ministros de Exteriores, y a partir de ahí, una vez al mes aproximadamente, se reúnen virtual o presencialmente los primeros ministros o presidentes de cada país, los ministros o ministras de Exteriores de cada país y los embajadores de salud global o sucedáneos u homólogos míos de cada país. Hay diferentes niveles de reuniones y hemos, como te digo, tenido varias reuniones al mes. Tuvimos la suerte de que España acogiera una de las reuniones presenciales. Solo se han hecho 3 reuniones presenciales, una en Washington, otra en Nueva York, en los alrededores de la Semana de Naciones Unidas de septiembre, y otra en Madrid, como decías, en septiembre del año 22. Fue un honor, un privilegio, y yo creo que un reconocimiento a España en el liderazgo de una de las 6 líneas de esfuerzo que tiene el Global Action Plan, que es la prevención, la formación y el cuidado del personal sanitario. Un personal que está muy golpeado en este tipo de momentos, en este tipo de pandemias, donde las mujeres son las más afectadas, porque son 2/3, dice la OMS, más o menos, del personal sanitario, donde se sufre mucho estrés, donde cada vez hay más casos de depresión y donde, por supuesto, el contagio pues, se disparó en los momentos más álgidos y más complicados de la pandemia. Por tanto, España, que lidera esa 4ª línea de esfuerzo, como te decía, pues yo creo que se ha visto muy recompensada y muy reconocida por el gobierno de Estados Unidos y por los diferentes países al albergar esa reunión que comentas en septiembre del año pasado, donde hubo conclusiones muy interesantes, hubo conclusiones muy relevantes para el futuro del Global Action Plan, de la iniciativa, y que, por cierto, el próximo 8 de febrero tendremos con el ministro de Exteriores pues una reunión más a nivel virtual. La OMS sigue diciendo que esto es una pandemia a nivel global. Lo acaba de anunciar hace poco. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que desde el momento en que seguimos teniendo, por desgracia, miles de muertos al día a lo largo y ancho de todo el mundo, pues no podemos bajar la guardia, y ya la nomenclatura de cómo lo llamemos, una pandemia, situación endémica y demás, yo creo que nos debe preocupar menos desde el punto de vista de la nomenclatura. Lo que nos tiene que preocupar un poco lo que hablábamos al principio de la conversación, que es estar mejor preparados para las futuras pandemias,
tener una sinergia y una estrategia común de los diferentes países y generar una serie de soluciones para generar un entorno saludable y una salud eficaz para diferentes virus que sin lugar a dudas conviven con nosotros y a veces inoculan de una manera grave y muy perjudicial para el desarrollo de la sociedad mundial. Yo creo que aquí también hay un concepto muy interesante que yo he aprendido en las diferentes reuniones que hemos tenido a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, que es, los americanos lo llaman Health Security, National Security, ¿no? Es un poco que la seguridad sanitaria vincula o está estrechamente vinculada a lo que es la seguridad nacional, como se ha visto. Es decir, al final nos hemos dado cuenta que esto de la salud va mucho más allá de sentirte bien o sentirte mal, sino que tiene afecciones muy largas y muy complejas a la hora de poder establecer un orden social y un orden económico y, por supuesto, al final, un orden político en los diferentes países. Esto yo creo que cuando tú tienes inestabilidad en la salud, pues tienes tienes situaciones muy complejas y problemas muy serios. Lamentablemente esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero también yo lo que estoy viendo es que en estos momentos parece que nos volvemos a relajar. O sea, deberíamos de seguir informando a la población, de decir, bueno, oye, primero, ¿estamos preparados? Pues yo creo que España estamos preparados, hemos aprendido bien de esta mala lección, por decirlo de alguna manera. Y segundo, que hábitos tan tontos como hacíamos, como habíamos dejado de hacer, de lavarnos las manos cuando íbamos a comer, que ahora yo vuelvo a ver, y lo digo por ejemplo con mis hijos, de, oye, lavaros las manos. Antes lo hacíamos rápidamente, y ahora parece como que ya nos hemos vuelto a relajar. Bueno, yo creo que esto es una cuestión muy humana, ¿no? Al final el ser humano tiene la capacidad, yo creo que por suerte, tiene la capacidad de reaccionar rápido ante una emergencia o ante una situación muy complicada, de muchísimo peligro, y luego tiene también la capacidad de saber relajarse y de establecer otro ritmo cardíaco, como digo yo, para poder no tener que estar siempre con la adrenalina muy arriba, porque tampoco es muy sano, dicen los científicos y los médicos. Pero dicho el ejemplo un poco más coloquial, yo creo que también un poco lo llevaría a la situación real desde el punto de vista político y social. Yo creo que es verdad que sí que tenemos que aprender, que tenemos que tener unos hábitos de limpieza, de higiene, de cuidado personal, de saber perfectamente un poco cómo afrontar a nivel ciudadano este tipo de situaciones de emergencia. Por supuesto, los gobiernos, como venimos diciendo, pues tienen que estar coordinados, tienen que tener una preparación concreta ante diferentes pandemias o crisis sanitarias de envergadura, pero sí que es verdad que tampoco hay que estar en estado de alarma, porque es verdad que al final también, si no, uno, cansas a la población generándole alarma constantemente, dos, desvirtúas lo que es un poco la convivencia social diaria, y tres, al final, de tanto alertar, al final la gente te va a hacer poco caso, ¿no? Es como el cuento de Pedro y el Lobo. Sí, Yo creo que hay que tener claridad en lo que es grave, claridad en cómo hay que cuidarse y claridad a la hora de afrontar diferentes retos y futuras pandemias. Bueno, lo he dicho yo, que yo creo que España estamos preparados, ¿no? Por si pasara Sí, otra por vez supuesto. algo. Sí. Estamos preparados gracias al sistema sanitario que tiene este país. Estamos preparados gracias a que este país, a lo largo y ancho de la democracia española, que va a cumplir pronto más de 44, 45 años y demás, estamos preparados porque en este país hubo un pacto de Estado a la hora de establecer la sanidad y la educación pública, de calidad, universal, para todos y todos los ciudadanos de este país. Por desgracia, no me quiero meter en temas muy partidistas ni políticos, por desgracia, en diferentes comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, no estamos viviendo ese pacto sólido y consolidado de tener una sanidad pública, de calidad, universal, para todos y para todas, de manera real. Y un poco ya para terminar, llevas unos meses, me consta, de muchísimo trabajo. Sí. Plantado un poco al día de hoy, ¿cuál sería un poco tu visión a futuro y un poco ese sueño que siempre al final, cuando estamos trabajando en proyectos, nos gustaría llevar a cabo? Bueno, sí, ahora de hecho me vienen unos meses de muchísimos viajes, diferentes reuniones internacionales en Estados Unidos, en África, en Europa, y si tuviera que pedir un deseo, pediría dos.
porque a mí me gusta siempre pedir dos. Cuando me dicen pido un deseo, pido dos por si uno no se cumple. Uno de ellos es consolidar un poco todo el trabajo que estamos haciendo, consolidar el programa de Team Europe Initiative con la Comisión Europea, con la Agencia de Cooperación y con la Fundación CESAI, que van a ser las tres instituciones que van a impulsar, junto a la Embajada de Misión Especial, que tengo el honor de representar y de coordinar, y un poco pues consolidar ese proyecto en América Latina, para que América Latina tenga pues lo que hablábamos, una capacidad en 2 o 3 puntos de la región para poder fabricar y distribuir diferentes vacunas y medicamentos. Por supuesto, sacar adelante la estrategia de salud global. Y luego tengo otro sueño, que es verdad que es incipiente, que estamos trabajando en ello, que voy recabando diferentes apoyos gubernamentales, institucionales, de think tanks, de diferentes empresas y demás, que es crear un centro de salud global en España. Un centro de salud global que tenga como objetivo fundamental la reflexión, la acción y la coordinación con diferentes países bajo 5 temáticas que tengo bastante claras gracias a toda la elaboración, todo el trabajo, toda la representación que tengo el honor de generar y de tener en los diferentes eventos y reuniones que tenemos a nivel internacional. Son 5 temáticas que hemos comentado en varios momentos de la conversación, que es luchar contra la desinformación sanitaria, trabajar el concepto Health Security, National Security, que os comentaba, aprendí en los parámetros del Departamento de Estado americano, que están yendo por ahí ahora mismo en la política americana. 3, trabajar en un vector importantísimo que es la salud mental. 4, trabajar en otro vector importantísimo también, que es el concepto One Health. Y por último, el 5, pues seguir estando en los debates de manera coordinada con, por supuesto, siempre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Sanidad, en lo que es la arquitectura de la salud global, tener el espacio concreto como país y ayudar como esa especie de centro de salud global español para tener una posición bastante consolidada y propia. Yo creo que este centro, que sería un centro de carácter o con vocación de permanencia a lo largo del tiempo, independientemente de los gobiernos que haya en este país, creo que sería una guinda importante y relevante al trabajo que estamos pues liderando desde la Embajada de Misión Especial de Salud Global. Pues Borja Cabezón, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y además te emplazo para 2 momentos. Uno, al regreso de todos tus viajes, que sé que tienes meses muy intensos, para que también nos puedas contar cómo han sido, cuál es esa reflexión que se ha hecho a nivel global. Cuando queráis, sí, sí. Y 2, cuando se cumplan tus sueños, que estoy seguro que se van a cumplir. Muchas gracias, ojalá. Gracias.